Muy bien, siguiendo con nuestra clase de distribución normal o campana de Gauss o distribución de Gauss también se le llama, vamos a estar viendo la resolución de algunos ejercicios, algunos ejemplos, ya aplicando la tipificación de variables y ya aprendiendo también a determinar el área debajo de la curva utilizando la tabla Z de distribución normal. Bueno, este primer ejemplo nos dice sea z, es decir, valor tipificado, sea z, una variable aleatoria normal. Okay, como distinguir que es una distribución normal, siempre nos va a estar especificándolo. Una variable aleatoria normal estándar. Encuentre, utilizando la tabla, la probabilidad de tal manera que el valor de z esté entre negativo 0,43 a positivo 0,76. Esto se entiende como entre, ¿okay? Para que sea más fácil. Z tiene que ser mayor a negativo 0.43 y Z tiene que ser menor que 0.76, significa esto. Entonces, más fácil es decir entre. Probabilidad de que Z se encuentre entre negativo 0.43 y positivo 0.76. O esté entre negativo 2.5 y negativo 0,35. O esté entre 1,2 y 2,65. ¿Okay? Son tres ejercicios que vamos a estar viendo. Para el primer ejercicio, entonces, los datos. Lo que nos pide es que la probabilidad, y la probabilidad sería el área. ¿Okay? Hallar la probabilidad en una curva normal nos pide determinar el área de tal manera que la z esté entre negativo 0,43 a positivo 0,76. ¿Okay? Y aquí tenemos la gráfica de la curva normal. Repito, esto sería el plano cartesiano. ¿Okay? El plano cartesiano, este sería el eje X. ¿Okay? El eje X, acá tenemos el eje Y que se extiende hasta el infinito, arriba y abajo. La parte de abajo no vamos a usar porque la curva no pasa hacia el lado negativo de la Y. ¿Okay? Y la curva, como le dije, esto se extiende hasta el infinito, no le llega a tocar al eje X. ¿Okay? Se aproxima al eje X, pero nunca le llega a tocar al eje X, y se extiende hacia el infinito positivo y al infinito negativo. ¿Okay? Esto viene a ser la campana de Gauss. ¿Okay? La curva de Gauss. Y los valores de z que vamos a estar encontrando son los valores que va, la distancia que va del origen hasta el valor. Por ejemplo, acá sería 1z, acá sería 2, 3 positivo, acá sería 0, ¿verdad? Acá negativo 1, negativo 2, negativo 3 y hasta el infinito. ¿Okay? Bueno, para nuestro caso sería negativo 0,43. Vamos a entender que esté por aquí aproximadamente. ¿Okay? El lado negativo, negativo 0,43. ¿Ok? Vamos a llamarlo Z1 entonces en este caso. Negativo 0,43. Y 0,76 va a estar hacia el lado positivo porque es positivo aquí. O sea, imagina que esté por acá. Esto es por aproximación nomás. Acá sería 0,76, que vamos a llamarlo Z2. Entonces nos pide la probabilidad entre estos dos valores de Z. Acá, esta área nos está pidiendo. Muy bien. Esta área. Entonces, lo que vamos a estar buscando es el área, que sería la probabilidad, ¿verdad? Considerando que se tiene que estar entre negativo 0,43 y positivo 0,76. ¿Cómo se puede buscar esto? Acuérdense que el área en la tabla que le voy a estar mostrando siempre es el área que va de 0 a z. ¿Okay? De 0 a z, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero siempre va a ser de 0 a z, no de z a z. ¿Se entiende? Entonces lo que podemos hacer aquí es buscar la primera área, que es esta más chiquitito, ¿verdad? Buscamos esta área que va a ser de 0 a z, o más bien de 0 a 0,43, y luego vamos a sumar el área que va de 0 a 0,76. Es decir, esta área que está hacia el lado negativo vamos a sumar con esta área que está hacia el lado positivo, y al sumar los dos vamos a tener las dos áreas juntas, y eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Esto se entiende así: el área que va de 0,043, que sería aquí, ¿verdad? Hasta 0, hasta aquí. Entonces de 0, negativo 0,43 hasta 0, vamos a sumar con el área que va de 0, que es de aquí, ¿verdad? De 0 a 0,76, aquí, de 0 a 0,76. Es decir, primero de negativo 0,43 a 0, y luego de 0 a 0,76. Estas dos áreas vamos a sumar. Bueno, en la tabla Z, que está en la parte del recurso que la envié, aparece así.
¿ok? Acá tenemos la primera columna, sería los valores de z, y esto sería la centésima parte de los valores de z. Por ejemplo, si mi z es 0,43, no vamos a hacerle caso al negativo porque se entiende que las áreas no pueden ser negativas. Se entiende que es negativo por el hecho que está hacia el lado negativo de la x nomás, ¿okay? Hacia el lado negativo, pero al buscar el área siempre va a ser positivo. Esta área es positivo. Entonces, negativo 0,43 no tenemos acá nosotros esto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a considerar como positivo 0,43 nomás. Y serían así, 0,4, ok, hasta acá nomás, 0,4, buscamos en la primera columna y vamos a unir con el 3 de la primera fila. Voy a repetir, 0,4, 0,4, no le hacemos al caso al 3, 0,4. ¿Dónde tenemos 0,4? Acá tenemos 0,4, ¿se dan cuenta? 0,4, ok, y vamos a unir con la columna 3 que tenemos aquí, 0, 1, 2, 3, ok, sería así, 0,43, 0,43, así, 0,43. ok, y bueno, la intersección entre esos dos tenemos que es 1664, pero fíjense un poco aquí, tenemos un puntito enfrente. Bueno, enfrente de todos los números que tenemos aquí vamos a tener sí o sí un puntito. ¿Qué significa eso? Que hay un 0 antes, es decir, sería 0,1664 sería entonces 0,1664 sería nuestra área para esta primera parte. Muy bien, vamos a buscar ahora el área para 0,76, 0,76, ok, 0,7 tenemos acá abajo, 0,7, y vamos a unir con la columna 6 que tenemos aquí, ¿se entiende? 0,7 con la columna 6, y la intersección, bueno, se une esto aquí con este, sería 2764, pero hay un punto como les dije, entonces sería 0.2764. ¿Okay? Entonces estas son las dos áreas de nuestra tabla. La primera sería el área más chiquitito, que es esta, y la segunda sería el área más grande. Y estas dos áreas que tenemos que hacer, tenemos que sumar. Quedaría de esta forma: el área entre negativo 0,43 a 0,76 sería la suma de 0,1664, que es esta, más 0,2764, que es esta. Y al sumar tenemos nuestra probabilidad que nos pide el ejercicio. Al sumar aquí ya tenemos nuestra probabilidad. Sencillo. Y queda resuelto el ejemplo A. Para el ejemplo B, ok, la misma cosa. Siempre es bueno graficar nuestra curva normal para ubicarnos. Negativo 2,5 va a estar hacia aquí. Vamos a poner que sea aquí, negativo. Vamos a llamarle Z1. Y negativo 0,35 también va a estar hacia el lado negativo. ¿Se entiende? Negativo y negativo. Si los dos son negativos en este caso, lo que vamos a hacer es restar el área que va de 0 al más largo. Vamos a restar con el área que va de 0 al más corto, porque a mí me interesa esta parte aquí, esta área. Entonces, por lógica, vamos a hacer el área más grande, que es esta parte aquí, vamos a restar con el área más pequeña, que es esta partecita acá, y nos sobra el área de lo que queremos buscar. Entonces quedaría así. Vamos a restar el área del más grande, que sería 2.5 negativo. Vamos a restar con el área del más chiquitito, que es 0.35. ¿Por qué hacemos esto? Porque siempre el área que vamos a estar buscando va a ser de 0 hasta la z. En la tabla siempre me va a estar dando el área de 0 hasta la z. Entonces buscamos nuestra tabla. Primero sería para 2.5. Para 2.5, si no tienen un número acá, vamos a colocarle 0. 2.50 sería entonces. 2.5 buscamos. Primero para 2.35. 2.35, que sería 0.3 columna 5. ¿Está bien? 1368. Y luego 2.5, que sería 2.5 con el 0, porque acá dijimos que vamos a completar con 0 este espacio. 2.50, que sería 49,38. Perdón, 0,4938. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar nomás aquí. Entonces reemplazamos 0,4938, vamos a restar con 0,1368, que es igual a la resta, que es
35.7. Ok, bueno, acá tenemos para el ejemplo C. Para el ejemplo C nos pide el área que va desde 1,2 a 2,65. 1,2 que tenemos aquí y 2,65 que está un poquito más lejos. ¿Está bien? Y de la misma forma como hicimos hace rato, vamos a restar el área más largo, que en este caso va a ser el que va de 0 a 2,65. Vamos a restar con el área que va de 0 a 1,2. ¿Me explico? Primero el más largo, restamos con el más corto. Quedaría de esta forma. Buscamos primero el más largo. 1.20. Perdón, el más corto sería 1.20, 1,2 columna 0. Repito que acá se completa con 0 si es que no tenemos 1.20, entonces 1,2 con 0, 38.49, 0.3849. Y luego 2.65, 2.6 columna 5, 2.6 que tenemos acá con la columna 5 que tenemos acá, 0.4960. Ok, esto está en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar nomás ya el área más larga, que es 0,4960. Vamos a restar con el área más corta, que es de 1.2, que es 0,3849. ¿Ok? Al restar aquí tenemos las probabilidades. Esta sería la probabilidad entonces para la C. Muy bien. El siguiente ejemplo que nos da el ejercicio me dice que se tiene una tabla Z de variable aleatoria normal y nos pide estas probabilidades. Es decir, la probabilidad de z mayor a 1.20, negativo 1.20, z sea mayor o igual a positivo 1.54 y z sea igual a 1.6. Para el primero, entonces negativo 1.2 estaría hacia el lado negativo, ¿verdad? 1.2. Esto sería el valor z negativo 1.2. Y nos pide el área que sea mayor a este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esta área aquí, de 0 a 1.2, y vamos a sumar con esta área aquí, y sabemos que el área por debajo de la curva es 1, entonces la mitad acá, ¿cuánto sería? 0,5. Esta mitad me vale 0,5, esta mitad también vale 0,5, las dos mitades juntos sería 1, que sería nuestro espacio muestral. Entonces 1.2 sería esta área más 0,5. Entonces nuestra solución, repito, va a ser el área que va de 0 a 1,2. Vamos a sumar con esta área aquí, porque nos dice mayor, no me está diciendo hasta dónde llega. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto nos pide, y esto sería 0,5. Bueno, buscamos en la tabla Z 1.2 columna 0, porque acá tenemos 0. 1.20 sería 1.2 con columna 0, sería 3849. 0.3849 le sumamos con 0,5, que sería esta área, que sería 0.8849, que es el área o la probabilidad que nos pide el ejercicio para un valor estándar negativo mayor o igual a negativo 1.20. Para la probabilidad de 1.50, acá tenemos 1.50, ¿verdad? Está hacia el lado positivo, porque es positivo nuestro valor 1.50 y nos pide mayor a ese valor. Esta parte nos está pidiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Si nos pide mayor a 1.54, lo que vamos a hacer es restar el área que va de 0 a 1,54, le restamos con 0,5. Vamos a ver si entendemos esa parte. 0,5 es la mitad de la curva. Perfecto, toda esta mitad. Y esta parte aquí, que sería la que va de 0 a 1,54, es la que vamos a quitar de la tabla. Entonces, para saber esta partecita acá, entonces le restamos 0,5 menos esta. ¿Verdad? Esto es lo que nos está pidiendo. Entonces 0,5, que es el área completa de la derecha, le restamos con el área que va de 0 a 1,54, que es la que vamos a estar buscando en la tabla. ¿Está bien? Acá 1.54, 1.5 con la columna 4, 4382, 0.4382. Le restamos 0,5 menos 0.4382, sería 0,0618, que sería nuestra probabilidad de nuestro ejercicio. Ok, y para el ejercicio C me dice que la Z tiene que ser negativo 1.6. Este es más fácil. Negativo 1.6, buscamos el área para negativo 1.6 ya directamente en la tabla. 1.6 columna 0, 1.60, ¿verdad? 1.6 columna 0, que sería 0.4452, que es esta. Muy bien.
Ok, nuestro tercer y último ejemplo nos dice: las estaturas de 1000 estudiantes están distribuidas normalmente con una media de 68 centímetros, 168 centímetros, ok, me está dando ya la media, y una desviación típica de 5 centímetros. Lo que nos pide es calcular el número de estudiantes con estatura que esté entre, ok, no dice entre, entonces vamos a tener Z1 y Z2, ok, y vamos a buscar el área o la probabilidad entre esos dos valores. Pero esto tenemos que convertir, estos números que aparecen en centímetros, tenemos que convertir en valor estándar, utilizando la fórmula Z. Y el número de estudiantes con estatura mayor a 180, entonces este 180 convertimos en valor estándar y va a ser Z mayor a ese valor estándar que vamos a encontrar. Ok, datos. ¿Cuántos estudiantes tenemos en total? Tenemos 1000 estudiantes. ¿Cuál sería la media? 168, y la desviación típica va a ser 5. Ok, me da. Y nos pide que la variable X que sería la estatura, se encuentre entre 165 a 175. Repito, esta simbología aquí representa entre, ¿okay? Entonces, entre 165 y 175. Y tenemos que convertir estos números aquí que están en centímetros, repito, que vamos a convertir en valor estándar, Z. ¿Se entiende? Así como hicimos en el primer ejemplo. Bueno, y que la estatura sea mayor a 180, es decir, que el valor X, sea mayor o igual a 180, y 180 también tenemos que convertir en valor estándar, tiene que ser Z mayor o igual a tanto. Y aquí vamos a aplicar lo que aprendimos en el segundo ejemplo. Muy bien, entonces convertimos esto en unidad estándar, Z X menos media sobre la desviación típica, se recuerdan la fórmula. Entonces acá vamos a convertir que 165 primero en unidad estándar sería 165, que representa la X, menos la media que tenemos, que es 168, y la desviación típica, que es 5. Restamos y dividimos, tenemos que va a ser negativo 0,6, es decir, acá sería negativo 0,6 en el caso que voy a convertir ya en Z. Acá sería negativo 0,6 menor o igual Z menor o igual, y acá tengo que convertir ahora 175 en unidad estándar, que sería 1,4. Entonces lo que nos está pidiendo es negativo 0,6, que estaría aquí, ¿verdad? Y positivo 1,4, que estaría hacia el lado positivo. ¿Sí? Entonces lo que nos pide es el área entre estos valores. Y aquí vamos a aplicar lo que aprendimos en el ejemplo 1, ¿verdad? El área del primero, esta partecita, vamos a sumar con el área del segundo. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Acá sumamos las dos áreas. Y aquí ya no voy a estar utilizando más la tabla porque ya se entiende cómo se busca. Acá sería 0,6 columna 0, que sería 0.282258. Esto ya repito quitando la tabla. Y acá sería 1,4 columna 0, que sería 0,4192. Al sumar las dos áreas tenemos que es 0,645. Esta sería su probabilidad. Es decir, la probabilidad de que yo elija un estudiante y que su estatura esté entre estos valores es del 64,5%. Quiero saber cuántos estudiantes vamos a estar teniendo de los 1000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la esperanza matemática, ¿okay? Que ya dimos en las clases pasadas. La esperanza matemática, como tenemos 1000 estudiantes y la probabilidad de que yo elija un estudiante que tenga una estatura de 165 a 175 es de 0,645, lo multiplico, que sería 645 estudiantes. Se espera que tenga una estatura que esté entre 165 a 175 centímetros. Sería la esperanza matemática. Esa es la idea. Primero convertir en unidad estándar los valores X, buscar el área correspondiente, esa área sería la probabilidad, y si tenemos unos ciertos valores de n de un conjunto, entonces buscamos la esperanza matemática. Para la B sería 180, entonces en unidad estándar 180 menos la media, que es esta, sobre la desviación típica, que es esta, es de 2.40. Entonces acá tenemos 2.40 o 2.4, y me dice que tiene que ser mayor. El área que me pide es esta, entonces mayor. Hacia estos lados me está pidiendo el área. Entonces, ¿qué vamos a hacer para buscar esta área? Vamos a restar 0,5, que es esta parte. Vamos a restar con esta partecita, que es lo que vamos a estar quitando la tabla. 0,5, repito, es la mitad de la curva. Le restamos con el área que va de 0 a 2,4, que se quita de la tabla. Entonces, esto buscando la tabla sería 2,4 con la columna 0. 2,4 con la columna 0. 0,4918. Restamos 0,0082. Y al multiplicar por 1000 para buscar la esperanza matemática sería 8 estudiantes.
multiplicando por 1000. Es decir, se espera que de los 1000 estudiantes, se espera que 8 estudiantes tengan una estatura mayor a 180 centímetros. Ok, esa sería nuestra probabilidad. Cualquier cosa estamos a las órdenes, gente.